Bueno, consideramos, como vemos en la figura, un bloque que tiene un volumen de 3 litros y una masa de 5 kilogramos sumergido por completo en agua. ¿Sí? Entonces, bueno, también conocemos la densidad del medio por el volumen que estamos manejando del bloque, como el del tamaño de unos 3 botes de leche, pues la densidad del agua, del fluido, vamos a manejarla en kilogramos por litro. La densidad del agua es 1 kilogramo por litro. Con lo que hasta ahora hemos visto, podríamos contestar si ese objeto flota o se hunde. Entonces te planteo la pregunta, ¿el objeto flota o se hunde? Y bueno, para eso tenemos que tomar en consideración los datos que he puesto. Así que podrías poner pausa al video, analizar los datos y contestar si flota o se hunde este objeto, ¿verdad? Bueno, después de que ya lo analizaste, entonces, ¿qué dirías? ¿Flota o se hunde? Para poder determinarlo, determinarlo lo puedo hacer a partir de dos formas diferentes, ¿no? Una sería calcular la fuerza de flotación. Pues la fuerza de flotación en este caso sería densidad del fluido. Vamos a poner la fórmula densidad del fluido por volumen desplazado. Maestro, le falta la gravedad, ya quedamos que no vamos a multiplicarlo por la gravedad y vamos a manejar los resultados en gramos fuerza o en kilogramos fuerza. Pues la fuerza de flotación aquí sería densidad del fluido, 1 kilogramo por litro, por el volumen desplazado. El volumen desplazado son 3 litros. Y en este caso, como está completamente sumergido, el volumen del objeto es igual al volumen desplazado. También es algo que hay que aclarar. El volumen del objeto es igual al volumen desplazado. De esta expresión vamos a partir para llegar a una fórmula, que es a donde queremos llegar. Entonces la fuerza de flotación sería 3 kilogramos. Mientras que el peso, bueno, 3 kilogramos fuerza, mientras que el peso no nos dieron el peso, sí, bueno, nos dieron la masa. Y estamos, para ser consistentes, manejando el peso en kilogramos fuerza. Entonces el peso serían 5 kilogramos fuerza. Entonces tenemos una fuerza de 3 kilogramos hacia arriba y hacia afuera y una fuerza de 5 kilogramos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el peso? Entonces, ¿cuál fuerza es mayor? El peso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a extender más bien esta flecha. Vamos a hacerlo así. Entonces, la fuerza mayor sería el peso. Vamos a decir que ahí estamos considerando el centro, 5 kilogramos de peso contra 3 kilogramos fuerza de flotación. Por lo tanto, dado que el peso es mayor que el objeto, que la fuerza de flotación, perdón, por lo tanto el objeto se hunde. ¿Cómo lo pudimos haber calculado? A partir de la densidad, haber calculado la densidad de ese objeto y compararla con la del fluido, y tal vez tú lo pensaste así. Está bien, son dos criterios de flotabilidad. La densidad del objeto es masa del objeto entre el volumen del objeto, 5 kilogramos entre 3 litros. Y eso daría algo así como 1.666, redondeando 1.67 kilogramos por litro. Entonces, a partir del otro criterio, como la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, entonces el objeto se hunde. Llegamos a la misma conclusión. ¿Y qué le va a pasar a ese objeto? Nada especial. Vamos a decirlo así, son aburridos esos objetos. Va a llegar al fondo, fin de la historia. Pero ahora nos vamos a concentrar y nos vamos a detener un poco en los objetos que flotan. Entonces consideremos que a este objeto le cambio su masa y por lo tanto su peso de 5 a 1 kilogramo. O sea, lo vamos a aligerar. O es un bloque que tiene las mismas dimensiones, pero es de otro material y por lo tanto tiene otro peso y otra masa. Pues digamos, tiene 1 kilogramo. Entonces la pregunta sería, ¿y en ese caso también flotaría o se hundiría? Pues aquí lo que cambiaría sería el peso, ¿no? La fuerza de flotación sería la misma, 3 kilogramos fuerza. Entonces en ese caso flotaría, ¿verdad? Entonces los vectores los tendríamos que modificar. Pues ahora más bien las fuerzas serían las siguientes. Ese sería el vector que me hace falta, ¿verdad? El que representa la fuerza de flotación. La fuerza de flotación sería la misma, modifique el peso. Sería la misma que en el ejercicio anterior porque el volumen desplazado es el mismo y el fluido es el mismo, ¿verdad? La fuerza de flotación es igual al peso del líquido desplazado. Se desplazaron 3 litros de agua, ese objeto tiene un volumen de 3 litros
y 3 litros de agua pesan 3 kilogramos. Bueno, pesarían algo así como 29.4 newtons realmente, pero estamos manejando el kilogramo como unidad de peso. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Pues si tengo un par de fuerzas, una que actúa hacia arriba y una que actúa hacia abajo, y en donde la que actúa hacia arriba tiene mayor magnitud, entonces va a haber una tendencia en que ese bloque suba y va a ascender, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pues va a seguir subiendo y luego se saldrá del agua y seguirá ascendiendo por el aire. Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cuanto sale del agua ya no habría fuerza de flotación. Todos sabemos qué va a pasar con ese bloque, va a seguir subiendo hasta que se quede flotando. Pero, ¿de qué manera va a flotar? Flotará de tal manera que la mitad del bloque quede fuera del líquido y la mitad dentro del líquido. No necesariamente. Ya hace algunos videos platicábamos que los objetos que flotan de maneras distintas. Por ejemplo, el hielo, la mayor parte de un hielo, aunque flota en el agua, está sumergida. En el caso de algunos tipos de madera en el agua, pueden flotar de tal manera que la mitad aproximadamente quede fuera y la otra mitad dentro del líquido. Y materiales como el unicel, independientemente de su forma, en todos los casos, flota de tal manera que la mayor parte del objeto está fuera del líquido. En este caso, este objeto, al flotar, ¿cómo flotará? Como el hielo, como la madera, como el unicel, ¿qué es lo que determina hasta dónde se va a detener ese objeto? Bueno, aquí de entrada podemos decir que la fuerza de flotación es mucho mayor que el peso, ¿no? Bueno, tal vez no mucho mayor, pero vamos a ponerlo así. Es el triple, le gana por 3 al peso, entonces por lo tanto hay tendencia a que suba. El peso no se va a modificar, el peso es el mismo, depende de la masa del bloque y esa no cambia. ¿Pero qué cambiará? Bueno, pues si ya no cambia el peso y solo tenemos dos fuerzas, cambia la fuerza de flotación. Pero, ¿cuándo y por qué cambia la fuerza de flotación? Cambia la fuerza de flotación del objeto cuando una parte de él salga del líquido. ¿Por qué? Porque la fuerza de flotación depende de la parte del volumen de líquido desplazado y a su vez el volumen de líquido desplazado depende de la parte sumergida del objeto, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, para calcular la fuerza de flotación no tomaría en cuenta todo el volumen del objeto, sino ya en este caso tomaría solo en cuenta esta parte. Digamos que el objeto en ese punto se encuentra flotando de tal manera y tal vez no está bien proporcionado, pero vamos a decir que está flotando de tal manera que queda un litro, es de 3 litros el objeto, pero hay un litro del objeto fuera del líquido y 2 litros dentro del líquido. ¿Cuánto valdría la fuerza de flotación en este caso? La fuerza de flotación sería densidad del fluido por volumen desplazado, es decir, 1 kilogramo por litro por 2 litros. Se cancelan los litros y entonces el peso en ese caso del líquido desplazado sería de 2 kilogramos, ¿verdad? Entonces ahora sería una fuerza mayor, pero ya no con tanta diferencia como en el caso anterior, ¿verdad? Entonces ahora ya sería solo un poco mayor, vamos a decirlo así, ¿sí? O solo simple y sencillamente mayor. Vamos a decir, en este caso el peso sigue siendo el mismo, la fuerza de flotación 2 kilogramos fuerza. Entonces la fuerza de flotación ya nada más, ya solo es mayor al peso, ¿verdad? Sigue subiendo. ¿Ya te imaginas en dónde va a detenerse el proceso? Se va a detener cuando el objeto esté la mitad fuera y la mitad dentro. En este caso vamos a decir que del objeto hay 1.5 litros dentro y 1.5 litros fuera del agua. En ese momento se detendría. Bueno, en este caso, ¿cuánto valdría la fuerza de flotación? La fuerza de flotación, para eso tendríamos que tomar este volumen. Entonces vamos a decir, aquí hay 1.5 litros dentro y 1.5 litros fuera, ¿verdad? Estamos manejando el agua, coinciden los valores numéricos del volumen y de la fuerza de flotación. Ahí es porque la densidad del agua es 1 y es para simplificar la explicación, pero no siempre van a coincidir numéricamente el valor de la fuerza de flotación y el peso, ¿verdad? Aquí sería todavía un poco mayor, ¿verdad?, de la fuerza de flotación que el peso. En este caso, la fuerza de flotación sería igual al volumen desplazado, que en este caso es 1.5 litros. Bueno, densidad del fluido, perdón, 1 kilogramo por litro, por el volumen desplazado, por 1.5 litros. Se cancelan los litros que multiplican y que dividen y sigue ganando.
1.5 kilogramos fuerza. Entonces, ¿cuándo se va a detener el proceso? Entonces ya vimos que en este caso no se detiene cuando la mitad del objeto está afuera y la mitad está dentro, no necesariamente. ¿Cuándo se va a detener este proceso? Esto obviamente lleva un intervalo de tiempo mucho más breve que el que yo he utilizado para explicarlo, ¿no? Pero esto se va a detener cuando llegue un momento en el que se igualen ambas fuerzas, ¿verdad? Entonces, y para que se igualen, ¿de qué manera tendría que estar flotando este objeto? ¿Qué tan sumergido tendría que estar en el líquido? ¿Más afuera, más adentro? ¿Cuántos litros fuera, cuántos litros dentro? Bueno, seguramente ya tiene la respuesta en mente, ¿no? Entonces tendría que flotar de tal manera que hubieran 2 litros afuera y 1 litro adentro. En ese caso, la fuerza de flotación sería igual también a un kilogramo fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el volumen desplazado es de 1 litro, ¿no? Entonces, fuerza de flotación sería igual a densidad del fluido, 1 kilogramo por litro por el volumen desplazado, por 1 litro, ¿verdad? Y el resultado sería 1 kilogramo fuerza. Vamos a poner aquí el vector que representa la fuerza de flotación. Y ahorita tendríamos que poner una flecha igual de larga, ¿verdad? Para representar el peso. Aquí ya la fuerza de flotación es igual al peso, ¿verdad? No podría estar en otra condición, a otro nivel. Vamos a poner aquí la línea que separa la parte sumergida de la parte que está fuera del líquido, ¿verdad? No podría flotar. No lo podríamos poner un poco más afuera o más adentro, no. Esa es su posición de equilibrio y no puede estar más que en esa posición. Pues, ¿qué pasaría si sacáramos o sumergiéramos más a ese bloque en el líquido? Si lo sumergimos más, vamos a aumentar el volumen desplazado y por lo tanto la fuerza de flotación. La fuerza de flotación gana y va a volver a subir el bloque. Ahora, si lo levantamos un poco, entonces imagínense que todavía levantamos el bloque de tal manera que queda medio litro adentro. Si eso ocurriera, entonces ahora por primera vez el peso sería mayor que la fuerza de flotación. Con medio litro dentro, entonces la fuerza de flotación ya nada más sería de medio kilogramo contra 1 kilogramo de peso, ¿verdad? Por eso un bloque realmente si lo sumergimos bajo estas condiciones y lo soltamos, no sube y se queda ahí, ¿verdad? Ya estático. Por la misma inercia va a rebasar su posición de equilibrio, pero en cuanto rebasa la posición de equilibrio ahora hay una tendencia a irse hacia abajo, nuevamente rebasa la posición de equilibrio, por lo tanto el bloque va a estar oscilando hasta que finalmente se quede en esa posición de equilibrio. No puede tener más que esa posición de equilibrio para estos datos que estamos representando. De aquí podemos extraer la siguiente conclusión. Para todo objeto que flota, y vamos a escribirlo, para todo objeto que flota, la fuerza de flotación tiene la misma magnitud que el peso. Y bueno, pues aquí tal vez tendríamos que remitirnos un poquito a estática. Eh, en estática vemos que en un cuerpo en reposo, las fuerzas que actúan sobre él tienen que estar en equilibrio, ¿verdad? No siempre que las fuerzas están en equilibrio hay reposo. Bueno, ya estamos hablando de la primera ley de Newton, pero lo que sí es cierto es que un cuerpo que está en reposo, en ese cuerpo las fuerzas tienen que estar en equilibrio. No podría estar en reposo si las fuerzas no están en equilibrio, ¿verdad? Entonces ahí están en equilibrio esas dos fuerzas. Pero independientemente de cuál sea el peso del objeto que flota, siempre que el objeto esté flotando, entonces el peso es igual a la fuerza de flotación. Esta condición no se cumple siempre, solo para objetos que flotan, para todo objeto que flotan. Así que si hay un barco de 5.000 toneladas, tal vez me estoy exagerando con el peso, tengo un barco de 5.000 toneladas flotando en donde esté flotando, en el mar, en un lago. ¿Cuánto valdría la fuerza de flotación? Si el barco pesa 5.000 toneladas, la fuerza de flotación valdría 5.000 toneladas. No puede ser ni mayor ni menor, si no habría una tendencia a que el barco subiera o se hundiera, ¿verdad? Eh, y bueno, si un bote que pesa unos 400 kilogramos, bueno, la fuerza de flotación sería de 400 kilogramos, ¿verdad? Entonces, siempre están en equilibrio estos cuerpos. Hablando de barcos y hablando de ese criterio de flotabilidad, de que la densidad en un objeto que es menos denso, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, el objeto flota, ¿no? Y ahora la cuestión es, ¿y de qué están hechos los barcos?
están hechos de acero. ¿Y no se supone que el acero es más denso que el agua en la que flotan? ¿O el medio en el que flotan? ¿Por qué flotan? ¿No se supone que tendrían que ser menos densos? Es que en realidad no es un cuerpo macizo. El espacio que tiene dentro hace que el barco en realidad sea como una mezcla de materiales, ¿sí? No solo tiene metal, acero, tiene madera, tiene otros materiales, pero el otro material más abundante que hay es el aire, y el aire es mucho menos denso que el agua. Entonces, en conjunto, ese barco hueco, ¿verdad? Sería menos denso que el líquido, esa mezcla de acero con aire principalmente. Por supuesto que si ese barco lo compactáramos y con él hiciéramos un bloque, automáticamente lo haríamos más denso que el medio y se hundiría, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de esa idea vamos a encontrar una deducción que me va a permitir determinar hasta dónde va a flotar un objeto o la forma en la que va a flotar un objeto, y a esa forma en la que va a flotar un objeto le vamos a llamar, o está asociada a un concepto que se llama volumen del porcentaje del volumen sumergido, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a partir de esta igualdad. En todo objeto que flota, se cumple que el peso es igual a la fuerza de flotación. ¿Sí? No es válida para todos los casos. En objetos que flotan, habrían otros casos como que las densidades sean iguales, pero en los objetos que flotan siempre se va a cumplir esta condición. Por otro lado, ¿a qué es igual la masa? El peso. El peso es igual a masa por gravedad, pero la masa a su vez se puede calcular del producto densidad por volumen. Ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. No hace mucho lo hemos visto. Bueno, realmente ese producto solo representaría la masa. Para calcular el peso lo tendríamos que multiplicar por la gravedad, aunque no lo hemos estado haciendo, ¿verdad? La fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado, que en este caso ya estamos hablando del objeto que está flotando. Una cosa es el volumen desplazado y otra cosa es el volumen del objeto. El volumen del objeto siempre fue 3 litros, pero el volumen desplazado fue cambiando. Aquí fueron también 3 litros, acá 2 litros, 1.5 y por acá 1 litro, ¿verdad? Entonces aquí ya no son iguales. Bueno, si vamos a poner la fórmula en la fuerza de flotación, si la pondríamos en la del peso, la pondríamos en la fórmula de fuerza de flotación. Voy a hacer una deducción, esta expresión es muy sencilla, pero pues ya rápidamente vemos que si le pongo ese valor o no se lo pongo, sería indistinto, ¿verdad? Paso dividiendo la gravedad del lado contrario y se anulan. Ahora, de esta expresión que me queda, quiero despejar esta relación volumen desplazado entre el volumen del objeto. Quiero llegar a esa expresión. Entonces, ¿qué tendría que hacer para llegar a esa expresión? Bueno, pues tendría que pasar este volumen que está multiplicando, dividiendo del lado derecho, y esta densidad que está multiplicando, dividiendo del lado izquierdo, y luego le damos la vuelta a la igualdad. No está tan complicado ese despeje. Entonces nos quedaría que el volumen desplazado entre el volumen del objeto sería igual a densidad, densidad del objeto, quedan encontradas las densidades entre densidad del fluido. Pero ¿qué representa esta relación de volumen desplazado entre el volumen del objeto? Por ejemplo, si en este caso lo calculamos, el volumen desplazado serían 2 litros y el volumen del objeto 3 litros. Entonces, si saco esa relación, volumen desplazado entre volumen del objeto, aquí me daría punto 66, bueno, 667. Y eso representa 2 tercios. 2 tercios. Ahora, en este caso, si divido, entonces divido el volumen desplazado 1.5 entre el volumen del objeto, entre 3 litros, 1.5 entre 3, aquí me daría como resultado 0.5, que es lo mismo que un medio. Y en este caso, si divido el volumen desplazado 1 litro entre el volumen del objeto 3 litros, eso sería igual a 1 tercio, 0.33. Sin embargo, para que sea válida esta expresión, bueno, esto se va a cumplir siempre y cuando el peso y la fuerza de flotación sean iguales, y eso ocurre cuando el objeto está flotando. Aquí no serían iguales todavía. Entonces, 0.33, ¿qué representa? El punto 66, el punto 5, el punto 33, representa la fracción del volumen sumergido. Fracción del volumen sumergido. ¿Qué tanto por ciento
Bueno, vamos a decir qué fracción del objeto está sumergido. Estamos hablando en fracción, ¿verdad? Y esa fracción la podemos calcular a partir de las densidades. Sí, yo sin hacerlo, aquí lo encontramos por tanteos. Fuimos diciendo que el bloque iba subiendo y lo hicimos hasta que llegó un punto en el que se equilibraban la fuerza de flotación y el peso. Pero con esta fórmula de manera directa yo hubiera podido calcular o sí, analizar la forma en la que va a flotar ese objeto, ¿no? Entonces, vamos a comprobarlo. No habíamos calculado la densidad del objeto, la densidad del fluido ya la teníamos. La densidad del objeto, bueno, tenemos como masa de ese objeto pues, con el que hemos trabajado 1 kilogramo, que también hemos manejado ese valor como peso. Y como volumen del objeto, 3 litros. Esos dos valores no cambian. El volumen desplazado sí cambia. ¿Cuál sería la densidad del objeto? Masa sobre volumen. Es decir, 1 kilogramo entre 3 litros. ¿Y eso cuánto da? 0.33. Vamos a poner tres cifras significativas. Esa es la densidad. Bueno, ¿qué pasa si divido la densidad del objeto, 0.33 kilogramos sobre litro, entre la densidad del fluido, entre 1 kilogramo sobre litro? Se cancelan las unidades de densidad y el resultado sería 0.33. ¿Y qué me indica ese resultado? Que ese objeto, para empezar, flotaría porque es menos denso. Eso ya desde que calculamos la densidad lo pudimos haber establecido. Pero que ya que quede en equilibrio, va a flotar de tal manera que una tercera parte, porque punto 333 representa una tercera parte del objeto quedaría sumergido y dos terceras partes, por lo tanto, si una tercera está dentro, pues dos terceras partes quedarían fuera del líquido, ¿verdad? Entonces, la forma en la que flota un objeto la podemos calcular como una relación de las densidades, ¿verdad? Ahora, si queremos este resultado, esta expresión en porcentaje del volumen, vamos a llamarle porcentaje del volumen sumergido. Entonces lo que tenemos que hacer, esa expresión que calculamos anteriormente, multiplicarla por 100, ¿verdad? Esa fracción, ¿qué porcentaje representa? Un 33.3%, ¿no? ¿Cómo le hacemos para pasar esta fracción a porcentaje? Multiplicando por 100. Entonces ya podemos calcular ahí dos cosas, o la fracción o el porcentaje, que a fin de cuentas están representando lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a encerrar las fórmulas. Tal vez la ocupemos más como porcentaje del volumen sumergido. Entonces, ¿qué pasaría si el objeto fuera más denso? Si su densidad fuera 0.5. Bueno, si hacemos el cálculo, entonces en el agua, tomemos en cuenta que estamos hablando del agua, en el agua donde la densidad es 1, si un objeto tiene la densidad de 0.5, entonces va a flotar, pero en ese caso el 50% estaría sumergido. Y a medida que vamos aumentando la densidad, va aumentando la fracción del volumen sumergido. Por ejemplo, un hielo, ¿por qué se ve tan sumergido en el agua? Porque su densidad es muy parecida a la del agua. Pues es que está hecho de agua, no podía ser muy diferente, ¿verdad? Bueno, es un decir, porque en estado gaseoso, vaya que hay una diferencia notable en densidades con respecto al estado líquido y sólido, ¿verdad? En estado sólido, es decir, como hielo, la densidad del agua, vamos a ponerlo así, hielo, es de 0.92 kilogramos por litro. Entonces, si calculamos el porcentaje del volumen ahora como porcentaje, pues dividiríamos 0.92 kilogramos sobre litro por, densidad del fluido entre 1 kilogramo por litro y luego eso lo multiplicamos por 100. ¿Y cuánto nos daría? El 92%. O sea, hay que recordar también que esta fórmula me indica la parte sumergida, ¿sí? Si quisiera calcular la parte visible, bueno, no tiene ninguna complicación. Es lo que falta para el 100%. Es decir, de un hielo solo el 8% está por arriba de la superficie del agua, si estamos hablando del agua. Si estuviéramos hablando de otro medio, sería diferente, ¿verdad? Solo el 8%, porque las densidades se parecen mucho, ¿verdad? Y de aquí ya también podemos ir viendo por qué cuando decíamos que los objetos flotan, cuando queríamos calcular el peso aparente, ¿qué decíamos? En un objeto que flota,
y tomando en cuenta que el peso aparente es igual al peso menos la fuerza de flotación, decíamos flota y no tiene peso aparente, ¿sí? Esa fórmula no la vamos a utilizar más que para los objetos que se hunden. ¿Y por qué no tiene peso aparente? Porque va a llegar un punto en el que se van a igualar ambas fuerzas, ¿verdad? Aquí ya dijimos que la fuerza de flotación es igual al peso. En todo objeto que flota, la fuerza de flotación es igual al peso y por lo tanto esta diferencia sería igual a cero. Entonces, de un objeto que flota no calcularía, no hay necesidad de calcular peso aparente, ya que no tiene, pero sí el porcentaje del volumen sumergido. ¿Sí? Porque si lo quisiéramos calcular antes de que flote, entonces el resultado sería negativo. Por eso no hay que utilizar esta fórmula para objetos para objetos que flotan. Ya habíamos mencionado, esta fórmula es válida siempre y cuando el peso sea mayor o por lo mucho igual a la fuerza de flotación. Bueno, por la misma razón también esta fórmula no es válida en todos los casos. Esta fórmula es solo válida para objetos que flotan, mientras que esta fórmula es válida para objetos que se hunden, esta fórmula es solo válida para objetos que flotan. ¿Qué pasa? ¿Qué puede llegar a pasar si utilizamos la fórmula de peso aparente cuando no se debe, es decir, para objetos que flotan? Si no mal recuerdan, que podemos obtener resultados negativos y eso no tendría sentido, ¿sí? Un peso aparente negativo no tiene sentido. En este caso, también si queremos utilizar la fórmula cuando no debemos, me puede arrojar un resultado ilógico, pero en este caso no sería negativo el resultado. Por ejemplo, digamos que quiero utilizar esa fórmula para un cuerpo cuya densidad, vamos a decir que la densidad del objeto es de 7.8. Algún metal que tenga esta densidad, 7.8 kilogramos por litro. Como es más denso que el líquido, seguimos considerando que estamos hablando del agua, cuya densidad es 1 kilogramo por litro. Como es más denso, entonces el objeto se hunde. ¿Cuál sería el porcentaje del volumen sumergido si se hunde? Para todo objeto que se hunde, son reglas hasta tal vez demasiado lógicas. Para un objeto que está completamente sumergido, el porcentaje de volumen sumergido es el 100%, no hay que calcularlo. Igual que para un objeto que flota, el peso aparente es cero, no hay que calcularlo. ¿Qué pasaría si quisiéramos utilizar esta densidad en la fórmula? Bueno, pues entonces tendríamos un 7.8 kilogramos por litro entre 1 kilogramo por litro y luego por 100. ¿Ya te diste cuenta cuál sería el problema de quererlo utilizar en este caso? Me daría como resultado un 780%. ¿Puede estar un objeto sumergido el 780%? Por supuesto que no. Lo que estaría sumergido sería el 100%, ¿verdad? Entonces esta fórmula no la vamos a utilizar en cualquier caso. Esta fórmula solo la utilizaríamos para objetos que, que flotan. ¿Y qué objetos, en qué casos los objetos flotan? Solo cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto. O cuando mucho, cuando sean iguales, ¿verdad? ¿Sí? Si es mayor la densidad del fluido, mayor o igual que la densidad del objeto, entonces es válida esa fórmula, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya nada más me hace falta expresar en esa fórmula qué representa cada cosa, pero bueno, ya los conceptos ya los habíamos manejado. VD, volumen desplazado, VO, volumen del objeto, densidad del fluido, por eso todos esos términos ya no los expresamos, ¿verdad? Solo tal vez podríamos explicar qué representa este término o este factor y esto representa el porcentaje del volumen sumergido. Pues ahora que ya tenemos esta fórmula, ¿verdad? Entonces, pues lo que nos resta es hacer ejercicios. Ahorita fue prácticamente una deducción y una explicación de qué pasa con los objetos que flotan, ¿verdad? Bueno, entonces antes de hacer los ejercicios, consideremos que tenemos un barco que pesa unas 2000 toneladas que está flotando en el agua, ¿sí? El peso del barco es 2000 toneladas. ¿Cuánto valdría la fuerza de flotación si el objeto está flotando? No tenemos que hacer ningún cálculo. Si el barco está flotando, entonces la fuerza de flotación es igual al peso. Están en equilibrio. ¿Por qué? Pues porque el barco está en reposo, ¿verdad? No tiene una tendencia ni a subir ni bajar. Pero supongamos que ese barco, bueno, lo llenamos de mercancías, se suben los pasajeros y aumenta su peso a, vamos a decir, 5000 toneladas.
Entonces se tiene que modificar la fuerza de flotación. ¿Qué pasaría con el barco si le ponemos más peso? Pues ya no lo imaginamos, se va a hundir más el barco, ¿no? Lo vamos a ver más hundido. Entonces, en ese caso, si ya ahora con más peso la fuerza de flotación vale 5.000 toneladas, perdón, el peso vale 5.000 toneladas, ahora ¿cuánto tiene que valer la fuerza de flotación? La fuerza de flotación también tiene que valer 5.000 toneladas, tuvo que haber aumentado. Si aumentó el peso, aumenta la fuerza de flotación. ¿Y cómo aumentó la fuerza de flotación? ¿De qué manera? Pues en el momento en que se empezó a hundir más del barco, entonces aumentó el volumen desplazado y por lo tanto aumentó la fuerza de flotación. Aquí tengo un volumen menor, ¿verdad? Pero el volumen desplazado, en ambos casos, el peso del líquido desplazado en ambos casos es igual a la fuerza de flotación, no se equilibra o está en equilibrio con el peso. Por supuesto, y obviamente que no podemos seguir cargando de manera indefinida al barco porque tiene un máximo volumen desplazado. ¿Qué pasa si lo superamos? Pues entonces se va a hundir definitivamente el barco porque entonces va a empezar a entrar agua y entramos en un círculo vicioso, ¿verdad? Empieza a entrar más agua, aumenta el peso, se empieza a hundir cada vez más, entra más agua, pero la fuerza de flotación llega a un punto en el que ya no puede aumentar y simple y sencillamente el barco termina por hundirse, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí vamos a hacer algunos ejercicios con el concepto de porcentaje del volumen sumergido.